Detengámonos, pues, en la casa de Bernarda Alba. Vamos a empezar a hablar en lo que se refiere a la génesis de la obra y al género. La obra se subtitula Drama de mujeres en los pueblos de España. La pregunta es, ¿por qué drama, y no tragedia? Como por ejemplo Bodas de sangre y yerma, que Lorca las llama tragedias. Parece que para Lorca la tragedia comportaba elementos míticos que aquí estarán ausentes. El realismo del lenguaje, aunque deberemos matizarlo, y ciertas expresiones que cabía llamar cómicas, en boca de la Poncia, por ejemplo, serían también rasgos propios del drama. Recordemos que con drama nos referimos siempre a un subgénero que tiene su origen o su germen en el teatro romántico, que aunque pueda tener un final trágico, tiene y combina elementos cómicos, ¿vale? Sin embargo, por otros aspectos y en conjunto por la esencial impresión de necesidad de la catástrofe, de lo inexorable de la frustración, hablamos de tragedia, y el mismo Lorca la llamó así en alguna ocasión. Dígase, si se quiere, drama trágico. Vamos a ver por otra parte el planteamiento y la temática de la casa de Bernarda Alba. Tras la muerte de su segundo marido, Bernarda Alba impone a sus 5 hijas como luto una larga y rigurosa reclusión. Para algunas autoridades se trata de la exageración de una costumbre real, de una tradición llevada a extremos increíbles. Pero lo cierto es que con el paso de los años y los diferentes estudios se sabe que a lo mejor no había tanta exageración, sino que posiblemente esto podía ocurrir en muchas casas. No obstante, la manera de reflejarlo y que quede recogido en la obra sí podemos considerarlo un tanto hiperbólico, teniendo en cuenta las características del teatro de la época. En esa situación extrema, situación límite, para emplear otro concepto usual, los conflictos, las fuerzas, las pasiones se agrandarán, se desarrollarán hasta la exasperación. Catalizador de las fuerzas encerradas en la casa serán la figura de Pepe el Romano, pretendiente o novio de Angustias, hija mayor y heredera, pero atraído por la juventud y belleza de Adela, la menor, y amado a su vez por Martirio. Tras la situación de la que arranca, en este caso Lorca, para dar cuerpo dramático una vez más a su temática más personal y profunda, se ha dicho que el tema central de la obra es el enfrentamiento entre autoridad y libertad. Lo dijo Ruiz Ramón esto. O el conflicto entre realidad y el deseo, según Belamic. Podría hablarse de rebeldía contra represión, de naturaleza contra tradición, etc. En cualquier caso, no hará falta insistir sobre el entronque de todo ello con los temas o preocupaciones centrales de la obra de Lorca. Frente a todo lo que representará Bernarda Alba, autoritarismo, represión, etc., las hijas encarnarán una gama de actitudes que van de la más pasiva sumisión a la rebeldía más abierta. Pero si la sumisión es frustrante, se diría que la rebelión es imposible o que está abocada a la muerte. En suma, nos hallamos ante una, al parecer, frustración irreparable. De ahí que antes habláramos de la necesidad de la tragedia. En el teatro lorquiano, las raíces de la frustración podían situarse en un doble plano, metafísico y social. Parece evidente que la casa de Bernarda Alba nos remite fundamentalmente al segundo plano, el social, con un fuerte componente moral. Lo dicho conducirá a señalar una serie de temas conexos con la temática central, la moral tradicional y la poesía social sobre los individuos, las diferencias sociales, con lo que llamaremos el orgullo de casta y, en fin, la condición de la mujer en la sociedad española de la época. Vamos a ver, para profundizar en todos estos temas, el tema del espacio, la casa y el mundo exterior.
La situación transcurre en un espacio cerrado, la casa, espacio propicio para las situaciones límites, el mundo del luto, de la ocultación, del silencio. Se alude a la casa con palabras como convento, presidio, infierno, y es una atmósfera sofocante, en la que parece faltar el aire, el agua. Es evidente el alcance simbólico de todo ello. Estamos en el mundo de la coerción, de la privación de la libertad, de un mundo que pone barreras a las fuerzas de la vida y en que se respira la muerte. Frente a la casa, el mundo exterior. De él llegan ecos de pasiones elementales, de un erotismo desatado, Paca la Roseta, los segadores y la mujer vestida de lentejuelas, la hija de la librada. Es, en principio, el extremo opuesto de la represión que viven las hijas de Bernarda Alba. Pero a la vez, el mundo exterior es el mundo del qué dirán. El mundo regido por unas convenciones implacables, de las que Bernarda será un eco amplificado hasta lo insoportable. Nos pudrimos por el que dirán, señala una de sus hijas, y otra. De todo esto tiene la culpa, esta crítica que no nos deja vivir. La crítica, la murmuración, se ven desde el principio, las criadas, las vecinas, y la moral estrecha y estricta en que se basan planea sobre los personajes sin respiro. La reacción contra la hija de la librada marca el extremo al que puede llegar. Subrayemos, en fin, un detalle cargado de intención simbólica que resume esa atmósfera en que se enmarca la casa. Nos referimos a aquellas palabras que hablan de este maldito pueblo sin río, pueblo de pozos, donde siempre se bebe el agua con miedo de que esté envenenada. El río, el Lorca, es símbolo de fuerza vital, de erotismo. En cambio, el pozo simboliza la muerte. Pasemos a hablar de los personajes de la obra y empecemos, como no, por Bernarda. Bernarda, cuyo nombre significa con fuerza de oso, es la encarnación hiperbólica de las fuerzas represivas. Pero ello puede desglosarse en diversas facetas que dan al personaje todo su espesor. Ante todo, representa las convenciones morales y sociales más añejas. Ha interiorizado plenamente la mentalidad tradicional vigente. Reconoce la importancia de las críticas, del qué dirán, y su celo incluye los aspectos más puntualmente externos, las apariencias, la buena fachada, aun cuando, como se deduce al final, no se correspondan con la realidad. Lo concerniente a lo sexual está en el centro de la mentalidad. A los impulsos eróticos opone la decencia, la honra, la obsesión por la virginidad. Tales ideas corresponden a la conciencia tradicional del papel de la mujer frente al del hombre. Hilo y aguja para las hembras, sentencia Bernarda. Látigo y mula para el varón. La mayor rigidez se exigirá a las mujeres. A los hombres, en cambio, todo se les consiente. Ello va inseparablemente unido a la conciencia de pertenecer a capa social superior, a un verdadero orgullo de casta. Las manifestaciones de tal conciencia son abundantes. Véanse estas palabras suyas hablando de sus hijas con la Poncia. No hay 100 leguas a la redonda quien se pueda acercar a ellas. Los hombres de aquí no son de su clase. Ella impidió un noviazgo de martirio por razones sociales y a todas les recordará a qué obliga ser de su clase, el haber nacido con posibles. En fin, Bernarda representa, como se ha dicho, la autoridad, el poder, casi en estado puro. Así lo indica el bastón que siempre lleva en escena y la característica abundancia con que aparece en sus labios el lenguaje prescriptivo, órdenes, prohibiciones, presididas por esa exclamación primordial que impone ¡silencio! Se la llama tirana, mandona, dominanta. Su opresión, que se manifiesta en sus hijas, como es notorio, se hace particularmente vejatoria con las criadas, incluso con la Poncia, una criada tan especial. Me sirves, yo te pago, nada más. Es importante añadir que ese poder encarnado por Bernarda es un poder irracional. En cierta ocasión dice, no pienso, yo ordeno.
Y ello va unido a un claro voluntarismo, una especie de ceguera que le hace tomar sus deseos por realidades, un querer que las cosas sean como su voluntad dispone. Eso es lo que le lleva a proclamar en momentos críticos: aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. Pero Bernarda no lo puede todo, como lo replicará la Poncia. No pasa nada por fuera, eso es verdad. Tus hijas están y viven como metidas en alacenas, pero ni tú ni nadie puede vigilar por el interior de los pechos. Con todos los rasgos vistos, Lorca ha construido una figura no solo representativa de cuanto hemos dicho, sino también fuertemente individualizada, con su voz propia, inconfundible, y estamos anticipando el papel definitivo del lenguaje. En su misma deformidad, Bernarda alcanza una fuerza, una grandeza que la sitúa entre los grandes personajes del teatro universal. Vamos a hablar ahora de las hijas. ¿Qué pasa por el interior de los pechos de las hijas de Bernarda Alba? Todas ellas viven entre la reclusión impuesta y el deseo del mundo exterior, querer salir. Todas están más o menos obsesionadas por lo erótico. A ello alude Adela, hablando de lo que nos muerde, pero refiriéndose precisamente a Adela, Martirio dirá: no tiene ni más ni menos que lo que tenemos todas. Los anhelos eróticos o de amor podrán aparecer unidos o no a la idea de matrimonio, único cauce permitido para salir de aquel encierro. Ante su situación, las 5 hijas de Bernarda Alba encarnan un abanico de actitudes que van, como apuntamos, de la sumisión o la resignación a la rebeldía, con grados intermedios. Ello puede traslucirse hasta cierto punto, pero dudosamente a veces, en el aparente simbolismo de sus nombres. Repasemos la figura de cada una, siguiendo el orden cuidadosamente calculado de sus edades. Angustias, 39 años. Es hija del primer matrimonio y heredera de una envidiable fortuna que no tarda en atraer, pese a su edad y su falta de encantos, a un pretendiente, Pepe el Romano. Para ella está claro lo que supone el matrimonio. Afortunadamente, dice desafiante, pronto voy a salir de este infierno. Pero no hay ya en ella algo que pueda llamarse pasión o ilusión verdadera, lo que contrastará fuertemente en Adela e incluso con Martirio. Madalena, 30 años. Da muestras por una parte de sumisión. Cada clase tiene que hacer lo suyo, pero puede sorprendernos con amargas protestas, por ejemplo, cuando exclama: ¡malditas sean las mujeres! Y cosa curiosa, hubiera preferido ser un hombre. Sé que yo ya no me voy a casar, prefiero llevar sacos al molino. Amelia, 27 años. Es el personaje más desdibujado. ¿Puede venir su nombre del griego sin miel? No lo sé, es posible, pero bueno. Pero se muestra resignada, medrosa, tímida. Martirio, 24 años. Es un personaje más complejo. Como hemos dicho, pudo haberse casado si su madre no se hubiera opuesto. Ello puede explicar su resentimiento, pero su actitud ante los hombres es turbia. Por un lado le oímos decir: es preferible no ver un hombre nunca. Desde niña les tuve miedo. Y por otro lado, la veremos arder con una pasión que la lleva hasta una irreprimible y nefasta vileza. Adela, 20 años. Es, en fin, la encarnación de la abierta rebeldía. Es la más joven, es hermosa, apasionada, franca. Su nombre significa de naturaleza noble. Este luto, dice, me ha cogido en la peor época de mi vida para pasarlo. Y desde el principio del encierro proclama: no me acostumbraré. ¡Yo quiero salir! Su vitalismo se manifiesta en el símbolo del traje verde que se pone, su fuerza, su pasión, por lo que alguien la llama una mulilla sin desbravar. La hace prorrumpir en exclamaciones escandalosas. ¡Mi cuerpo será de quien yo quiera! O ¡lo tendré todo! Naturalmente, piensa en Pepe el Romano. Ya hacia el final la oiremos una frase clave. He visto la muerte debajo de estos techos y he salido a buscar lo que era mío. En desafío abierto, con la moral establecida, está dispuesta a convertirse en querida de Pepe, aunque sea ponerse una corona de espinas. El momento culminante será aquel en que rompe el bastón de mando de Bernarda, al tiempo que exclama: aquí se acabaron las voces de presidio. Pero ya sabemos que la suya será una rebeldía trágica.
Tales son las actitudes que representan las hijas de Bernarda Alba, pero se trata también de figuras individualizadas, más o menos borrosas en unos casos, fuertemente diseñadas en otros, sobre todo Adela. Hay más personajes, aparte de los mencionados hasta ahora, que tienen su cierta importancia. Hablemos en primer lugar de María Josefa, la abuela. Es un genial hallazgo de Lorca. Como ciertos personajes de Shakespeare, en sus palabras se mezclarán locura y verdad y poesía. Primero oímos su voz, y cuando Bernarda anuncia el enclaustramiento, grita: ¡Dejadme salir!, convirtiéndose así en portavoz de un anhelo común. Posteriormente hará dos apariciones decisivas: al final del acto primero y en un momento de máxima tensión hacia el final de la obra. Y esas intervenciones tienen como efecto agrandar líricamente los problemas centrales: la frustración de las mujeres, el anhelo del matrimonio y la maternidad, el ansia de libertad, de espacios abiertos. Otro personaje esencial es la Poncia. Sus relaciones con Bernarda son curiosas. Como vieja criada podía ser de la familia y en efecto interviene en las conversaciones, en los conflictos, hace advertencias, da consejos, hasta tutea a Bernarda. Pero esta no deja de recordarle las distancias que las separan. Me sirves, yo te pago, nada más. Ella asume su condición. Soy una perra sumisa. Pero está llena de un rencor contenido que se manifiesta con toda fuerza en la primera escena y se percibe sutilmente después. En las conversaciones con las hijas, su modo abierto y descarado de hablar de lo sexual aportará un elemento de contraste y turbias incitaciones. Pero por encima de todo, Poncia es un personaje inolvidable por su sabiduría rústica, por su desgarro popular y por el sabor, la riqueza y la creatividad de su habla. Menor relieve tiene la otra criada. Participa del rencor hacia el ama y hacia el difunto marido que la acosaba, aunque se muestre sumisa e hipócrita. Obedece a la Poncia, pero es altanera y ruda con la mendiga. Obsérvese, en efecto, cómo con estas notas, desde el comienzo de la obra, se nos muestra que estamos ante un mundo rígidamente jerarquizado y con Bernarda en el vértice, por supuesto. Quedan las vecinas, esas mujeres de luto que asisten al duelo. Los hombres asistían al duelo aparte y que son como un coro con sus rezos y con sus habladurías o prudencia que visita a Bernarda al comienzo del acto tercero. En fin, hemos de aludir a un personaje que no aparece en escena y que paradójicamente está omnipresente: Pepe el Romano. Es la encarnación del hombre, del oscuro objeto del deseo, pero todo lo que de él se va diciendo compone un retrato suficientemente perfilado. Se destaca su doblez, va por el dinero de Angustias, pero enamora a Adela. Un tanto narcisista este personaje que nos evoca a ciertos don Juanes de otra tradición, de tanta tradición literaria en nuestra lengua. Aunque su papel, como dijimos, es esencialmente el de catalizador de las fuerzas latentes. De ahí su fuerza, que es ponderada hiperbólicamente por diversas voces. Es un gigante, es un león. En la casa de Bernarda Alba, aparte de estas menciones a Pepe el Romano, no hay ningún personaje masculino, son todo mujeres, es un mundo de mujeres. Vamos ahora a profundizar un poco en el arte dramático, lo que es y en la estructura de la obra. El desarrollo de la acción en este espacio cerrado del que hablamos muestra un excepcional sentido de la progresión dramática. Con total sabiduría, Lorca plantea el conflicto y lo va llevando increciendo con momentos de máxima tensión y con algún instante de aparente distensión hábilmente dispuesto. Los acontecimientos, los incidentes, se presentan perfectamente trabados, con un encadenamiento necesario, inexorable. Ese encadenamiento de la acción o esa sensación de trabazón viene reforzada por el hecho de que los actos no se subdividen en escenas.
Un signo elocuente de la maestría constructiva de Lorca es la fluidez, la naturalidad con la que se producen las entradas y salidas de los personajes. Así se van sucediendo enfrentamientos muy diversos entre las mujeres, de 2 en 2, de 3 en 3, en conjunto, o se hace posible que unas hablen de otras ausentes. Pasemos a profundizar en lo que es ese realismo poético. Parece ser que la intención del autor era hacer una obra realista, pero el propio Lorca declaraba: todos sabemos la poesía que puede haber en una imagen fotográfica, por muy documental que sea. Con tales precauciones debemos enmarcar y valorar el tipo de realismo de la casa de Bernarda Alba. Desde luego es extraordinario el espesor de realidad, de realidades que la obra nos depara. Incluso podría hablarse de su riqueza costumbrista. Nos ponemos en contacto con la vida de un pueblo, con sus incidentes y sus comadreos, de su mentalidad ya hemos hablado, con las faenas del campo o las labores domésticas. Se nos habla de las gallinas, del caballo en celo que cocea, de los perros que ladran. Vemos tradiciones peculiares como la que conciernen al duelo y al luto, a la herencia con sus particiones o al noviazgo aldeano con la petición, las entrevistas a través de la reja de la ventana, la confección del ajuar y tantos detalles más. El mismo ambiente de la casa, dentro de una gran economía escénica, está perfectamente sugerido. Las habitaciones de paredes blancas, el patio, el pozo y el calor sofocante. Pero de igual manera que Lorca accede desde lo local y lo español a lo universal, lo realista queda trascendido sutilmente. De una parte, el realismo es compatible con la desmesura, con la exasperación, desde el planteamiento, como vimos, hasta la intensidad de las pasiones, pasando por la hiperbólica figura de la misma Bernarda. En todo esto, Lorca está más cerca de un Shakespeare o un Dostoyevsky que de un Balzac o de un Galdós, que pondríamos a Balzac o Galdós quizás en el máximo exponente del realismo decimonónico. De otra parte, las realidades aparecen cargadas de una fuerte dimensión simbólica. Ya hemos aludido al simbolismo del río, de los pozos. Frente a la casa, el mar o el campo serán símbolos de libertad. El olivar es el ámbito de los encuentros eróticos. El agua y la sed son vida y anhelos. Evidentemente, es la significación del vestido verde con que Adela rompe su luto, y ese caballo garañón que da coces contra la puerta de la cuadra simboliza con fuerza los impulsos vitales reprimidos, y en especial los de Adela, mulilla sin desbravar. En suma, sin perder ni un ápice de su consistencia, la realidad aparece transfigurada en un prodigio de arte. De García Posada es la expresión realismo poético, y tal expresión resultará especialmente certera si a lo dicho añadimos unas necesarias observaciones sobre el lenguaje de la obra. De lo que vamos a hablar ahora, el diálogo, el lenguaje. Se observará ante todo la maestría del diálogo, su fluidez, su nervio, su intensidad, el predominio de réplicas cortas y rápidas y a veces la sentenciosidad, pero sobre todo ha de insistirse en esa asombrosa unión de realidad y poesía. Por una parte, es decisivo el papel del lenguaje en esa impresión de verdad que la obra transmite. Nótese bien que Lorca consigue su intenso sabor popular sin recurrir a vulgarismos fáciles como hacía Benavente, que son más propios del sainete. Nos referimos a formas de tipo pa, na, naide, sentío, estoy cansá. Y sin embargo, estamos ante un lenguaje hondamente enraizado en el habla popular, especialmente andaluza, como mostrarán determinados giros y palabras, pero sobre todo un característico gusto por la hipérbole y una peculiar creatividad. Esa creatividad propia del habla andaluza, potenciada por la creatividad de Lorca, nos lleva a la dimensión poética del diálogo. Su fundamento, aparte la carga de simbolismo
ya aludida, son las abundantes imágenes y comparaciones que, insistimos, no contradicen el sabor popular, aunque sean acuñaciones típicamente lorquianas. En fin, nunca se insistirá lo bastante en el papel que desempeña ese lenguaje, tanto en la creación de la inolvidable atmósfera dramática como en la individualización de los personajes, en el hecho de darles su dimensión carnal. En conclusión, La casa de Bernarda Alba es, en resumen, ejemplo máximo del mundo dramático y concepción teatral de García Lorca. Hemos visto sobradamente cómo rebosan en ella sus obsesiones y temas más profundos, y hemos comprobado la importancia que cobran los aspectos sociales, sin detrimento de otras dimensiones, de acuerdo con las ideas del último Lorca. Pero por encima de todo, la obra se ajusta a la perfección aquella concepción del teatro como poesía que se levanta del libro y se hace humano, y, recuérdese, habla y grita, llora y se desespera, encarnada en unos personajes vestidos con un traje de poesía y a los que les vemos a la vez los huesos y la sangre, como define el propio Lorca su teatro. Centrémonos en La dama del alba. Con respecto al género, podemos decir que La dama del alba recrea las Asturias campesinas de la infancia del autor, con un lenguaje que recuerda al Lorca de Bodas de Sangre o de Yerma. Incluye muchas muestras de literatura oral, algunas de ellas relacionadas con los rituales de la noche de San Juan. Se enmarca en lo que conocemos como teatro poético, es decir, obras en las que los elementos fantásticos y la transfiguración de la realidad, mostrando sus componentes misteriosos, ocultos, mágicos, etc., nos permiten comprender el mundo y a nosotros mismos bajo otra mirada. El tratamiento literario de la realidad es selectivo. Evita aspectos sociales conflictivos, tensiones sociales o políticas, enfrentamientos de raíz política, etc., para centrarse en el choque del individuo y la realidad, mediatizado a través de ensoñaciones, utopías, idealización de aspiraciones, etc. El lenguaje contribuye a la idealización, pues se depura y se emplea con cierto lirismo. Visto el género, vamos a profundizar en los temas de la obra. La muerte, representada en el personaje de la peregrina, es el tema principal indiscutible, al que se subordinan otros temas. Directamente relacionado, el suicidio, que aparece 3 veces en la obra, 2 veces en Adela y otra en Angélica. El amor es uno de los temas también muy importantes en esta obra, quizás el segundo después de la muerte, que surge, por ejemplo, tiernamente entre Martín y Adela. La pasión, representada en Angélica, que es la causante del desarrollo de la obra. También temas menores como las supersticiones y creencias populares, como las referentes a las noches de San Juan, los juegos infantiles con los 3 niños, Dorina, Andrés y Falín, la inocencia de la niñez. Y además el tiempo también es un elemento central en la obra. En lo que se refiere al argumento, podemos decir que la acción principal de la obra son las consecuencias de la desaparición de Angélica, que se desarrollan de la siguiente manera. Acto primero. En un lugar de Asturias, una noche de invierno, una familia compuesta por el abuelo, la madre, Telva, la vieja criada, y los 3 nietos hablan y cenan frente al calor de la chimenea. La tristeza está en el ambiente desde la muerte de la primogénita, Angélica. Esta desgracia hizo que la madre no aceptara las risas, la diversión y los juegos en su casa. No permite a nadie que nadie la olvide, tampoco su yerno, Martín. De repente, alguien llega a la casa, una joven y bella peregrina que se refugia en la casa del frío de la noche. Acto segundo. Al abuelo le resulta familiar la cara de la peregrina y, asociando ideas, se da cuenta de que ella es la muerte, ya que siempre aparece cuando alguien va a morir. Ella lo confirma y, aunque no está muy orgullosa de su cometido, confiesa que es su obligación. Había venido a buscar al joven Martín, pero como se durmió, no lo consiguió.
El abuelo está asustado por su presencia, pero ella le dice que su misión ha fracasado y que se marcha. Antes de irse, llega a la casa Martín con una muchacha en brazos que ha intentado suicidarse, tirándose al río, igual que Angélica. Peregrina se extraña porque ese suicidio debería cometerse dentro de 7 lunas. Las chicas recuperan el conocimiento y dejan descansando en la habitación a la fallecida Angélica. Acto tercero. Adela, que así se llama, se queda a vivir con la familia y esto supone la transformación de esa casa vacía. Vuelven las risas y la alegría. Incluso la madre recupera las ganas de vivir, ya que en parte ha recuperado a su hija muerta. Es el día de la noche de San Juan y todos se preparan para ir a la fiesta, cuando vuelve a aparecer Peregrina. El abuelo sabe que viene a llevarse a Adela, como había prometido. Mientras Adela y Martín se declaran su amor mutuo, un amor imposible, ya que Martín le confiesa que Angélica nunca se ahogó en el río, se fugó con su enamorado y él nunca fue capaz de confesar esa traición al resto de la familia. Acto cuarto. Adela y Martín deciden asistir a la fiesta de San Juan, como despedida, porque él se marchará por la mañana para trabajar fuera una temporada. Adela, sin embargo, piensa que es ella la que debe desaparecer y sin decirle nada a Martín piensa otra vez en el suicidio. Pero Peregrina habla con ella y le dice que no lo haga, que no será necesario, que las cosas se arreglarán y que confíe en ella. Mientras todos están en la fiesta, vuelve Angélica, que tras ser abandonada por su amante quiere recuperar su familia, pero se encuentra con Peregrina, que la disuade de su idea, diciéndole que su sitio ha sido ocupado por otra y que la única salida que tiene es que nada cambie. Cuando aparece el cadáver de Angélica en el río, comprendemos muchas de las palabras de Peregrina. Resumida así el desarrollo de los acontecimientos de la obra, vamos a ver los personajes. El abuelo, aparte de Adela, es el único personaje que reconoce a la muerte y dialoga con ella como con alguien que siente cerca, pero con miedo y rechazo. Además de la tópica figura de la experiencia y la cordura de los años, se nos refleja el carácter de protector afectivo de la familia. Además desempeña una función decisiva en la obra, es el único que reconoce a la Peregrina, el único partícipe de su secreto y el único que es capaz de comprender el destino y la misión de la Dama del Alba. La Peregrina, la muerte, responde al tópico literario de representar la muerte como una mujer de gran belleza, de rostro pálido, mirada acristalada y manos frías, pero al mismo tiempo se intenta resaltar un halo de sentimiento, sufrimiento y dolor. La Peregrina no tiene tanto la misión de llevar la muerte a la gente, excepto por ejemplo en el caso de la muerte de los hijos de Telva, sino que más bien hace justicia para que se resuelva el conflicto creado y pueda volver a haber felicidad y alegría donde ella llega. En la Dama del Alba, la muerte interviene para resolver la trama, concretamente los amores de Adela y Martín. Así pues, Angélica se va sin luchar, es decir, muere sin oponer resistencia para que todos sean felices de nuevo. La madre representa el dolor y la represión en un primer momento y el rechazo a aceptar una realidad que es palpable. Poco a poco va aceptando a Adela como hija que perdió, hecho que conlleva a la transformación de su carácter. En principio aparece como una simple imagen del dolor ciego, que renuncia a la ilusión de vivir y al consuelo, olvidando casi a los niños. La aparición de Adela llena el doloroso hueco dejado por Angélica y cambiará radicalmente su estado de ánimo. Martín representa el varón campesino, que destaca por su fuerza física, habilidad para montar a caballo, amor al trabajo, incluso cierta violencia y tosquedad. Al principio se muestra esquivo y cortante en las respuestas. Fue novio de Angélica durante 2 años y a los 3 días de casados ella lo abandonó y se fue con otro hombre. Telva, criado popular y vivaracha, muestra su pragmatismo en la vida. Representa el prototipo de vieja criada gruñona, blasfema, que usa blasfemias, insultos, sentenciosa, dicharachera y omnipresente, pero muy sensata. Ha perdido todos sus hijos. Utiliza un lenguaje muy rico, lleno de refranes populares, así como comparaciones y metáforas del mundo rural. Los niños, Dorina, Andrés y Falín, representan la inocencia colectiva, la alegría, la pureza y la vitalidad propia de la infancia. Son
el elemento que resalta el carácter dulcificador de la muerte. En ello se apoya continuamente la vida y su inocencia acaba por conseguir derrotar a la muerte. Kiko, mozo ocupado del molino, se enamora de Adela. A través del personaje conocemos los rumores y habladurías que corren por el pueblo y la taberna en torno a la estancia de Adela en la casa y la relación con los demás personajes, en concreto Martín. Es un personaje secundario, es el criado gracioso y simple, espontáneo y cordial, enamoradizo y servicial. Los criados son los personajes más vivos y realistas de la obra, especialmente Telva. Son figuras populares y cómicas y son muy espontáneos. Adela, joven que intenta suicidarse pero salvada por Martín en el momento de hacerlo, sufre un proceso de transformación al ir suplantando la personalidad de Angélica. Angélica es una joven de gran belleza y ternura, que tras años de noviazgo se casa con Martín, pero en arrebato de ardiente pasión decide abandonar su casa y marcharse con su amante. Tras 4 años de desengaño y soledad, vuelve para recuperar lo que un día abandonó, su hogar y su familia. Representa la pasión arrebatadora, el impulso jovial de vivir el momento y al mismo tiempo el desengaño y la soledad más angustiosa. Adela y Angélica son personajes con muchos rasgos en común y a la vez antagónicas, pero también bastante planos. Adela se nos presenta como reencarnación de las virtudes de Angélica y por ello es la razón de recuperación de la recuperada felicidad familiar. Angélica parece la mujer insatisfecha y rebelde que se deja arrastrar por una pasión amorosa, quebrantando así el orden social y familiar, y se convierte por ello en la malcasada, que ha de pagar su error con el fracaso y el abandono, y finalmente la muerte. Otro aspecto importantísimo de esta obra es el tiempo. La historia transcurre en una época indeterminada. Sin embargo, en el desarrollo de la historia sí podemos observar una progresión temporal. La trama se inicia una noche invernal, en la que se hace referencia a una historia pasada hace 4 años, que será el detonante del desarrollo del hilo argumental. Entre el acto tercero y el cuarto han transcurrido varios meses y finaliza la noche de San Juan. La época del año influye en el ambiente de la obra, ya que la atmósfera de frío, desolación y oscuridad envuelve a los personajes en los primeros actos, que están cargados de dolor y amargura por la ausencia de Angélica. En cambio, los 2 últimos actos transcurren en verano, estación cargada de connotaciones vitales y eróticas. Y otro aspecto también en toda obra dramática imprescindible es el espacio. En este caso se desarrolla en un lugar indeterminado de la región asturiana. Toda la acción se desarrolla en un mismo espacio, una casa de labranza. Aunque a veces los personajes a través de los personajes se hace referencia a otros lugares en los que tienen lugar hechos que repercuten en la trama principal, un barranco, la taberna del río. El escenario es siempre el interior de la casa de labranza, escenario único. Aquí tenemos unidad de espacio. En la casa, además, algunos objetos son muy simbólicos con respecto a la temática central de la obra, como la guadaña, que simboliza la muerte, y el reloj de la pared, el tiempo. En lo que se refiere a la estructura, la obra está dividida en 4 actos, que transcurren en el mismo lugar, la casa de labranza de la familia Narcés. Lo único que cambia de uno a otro es el tiempo, unos pocos minutos entre el primero y el segundo, unas horas entre el tercero y el cuarto, y unos meses entre el segundo y el tercero. En cuanto a las escenas, explícitamente no están nombradas, pero las podemos presuponer cada vez que un personaje sale de escena o entra en ella. En lo que se refiere a la lengua y estilo, el autor sabe conjugar imágenes literarias con proverbios o refranes de la cultura popular. Por ejemplo, esa fusión se puede observar en las intervenciones de Telva. En cambio, las imágenes empleadas por la peregrina son más literarias y no utiliza refranes o proverbios, pero sí que recurre a algunos referentes rurales. Su lenguaje es coloquial y a la vez poético. Se trata de una obra intensamente poética, donde la expresión lírica aflora por doquier. El autor se vale de una serie de recursos para crear esa atmósfera mágica y poética que caracteriza a la obra. Fundamentalmente de 4. Comparaciones. Es como el que lleva clavada una espina y no se deja curar.
Tiene el pelo como la espiga y las manos blancas como una gran señora. Es como una venda de agua en el alma. Metáforas. El amor es ese travieso misterio que nos llena la sangre de alfileres y la garganta de pájaros. La risa es un temblor alegre que corre por dentro como las ardillas por un árbol hueco. Eres la mala hierba en el trigo y el muérdago en el árbol. Imágenes. El marido de Telva era igual que un roble. Hubiera costado trabajo hacerle el hacha, pero todos los años daba flores. O la historia verdadera que parece un cuento que relata la peregrina a los niños. Sinestesias. Una sonrisa dulcemente fría, frío blanco, voz dulce. Otra característica del lenguaje que podemos señalar en armonía con el contenido de la obra es la presencia de asturianismos fonéticos, léxicos, morfológicos, semánticos, sintácticos y fraseológicos. Por ejemplo, los nombres propios, Falín, Rafaelín, Telva, Etelvina, nombres de la flora, fauna, clima, creencias populares, Orballo, Pelgar. Con estos préstamos, Casona consigue darle a la obra un innegable aire local. Finalmente hay que señalar también el sabor popular, que emana del libro gracias a la abundancia de refranes y dichos. Los viejos y el horno por la boca se calientan. Los hombres, enteros como el pan, bien amasado. Cuanto más dura tiene la corteza, más tierna esconde la miga. Donde hubo fuego, brasa queda. Y de canciones populares, los niños juegan con Peregrina, Adela recita un romance en las páginas o la noche de San Juan, los jóvenes del pueblo cantan canciones, todo ello demuestra el profundo amor al pueblo que animó al autor en vida.